Estamos en el café de Diario 55 y hoy con la presencia del nuevo director regional de Educación 08, corresponde a Santiago, Pedro Pablo Marte. Estará conversando con nosotros durante los próximos minutos, a quien damos los buenos días. Vamos a hablar de uno de los renglones fundamentales de un país, como es esto de educación. Buenos días, Pedro Pablo, qué gusto tenerle por aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Así es. Gloria a Dios. Casi un mes ya que asume la dirección. Sí, más o menos. Más o menos. Sí, porque en realidad la designación fue 18 del mes pasado. Así que estaríamos, pero no asumí hasta 3 días después. Okay. Como medio de comunicación vamos a edificar tanto a los amigos televidentes como a nosotros mismos de dónde viene Pedro Marte, Pedro Pablo, cuál ha sido la labor que ha desempeñado en el magisterio dominicano. Yo le diría, como dijo el poeta, un hijo del pueblo. Un hijo del pueblo. Tiene un prontuario ahí extenso de un hijo de educación. Manhattan, decían algo en los años 70 y pico, ¿verdad? Bueno, yo soy de la zona de Puñal, del municipio de Puñal, ya hoy es municipio, pero vivo específicamente en el distrito municipal de Guayabal. Gran maestro de por vida, conozco a Lenin, ya nosotros tenemos mucho conociéndonos y nada, un maestro. Y director. Fui director de la escuela de Estancia Nueva. Primero fui maestro en la zona comencé en la zona de Baitoa ya, en aquellos años que uno tenía que llegar con el lodo a la rodilla, como decimos, y a la escuela de San José afuera. Después pasé a la escuela de Estancia Nueva, fui maestro de la escuela, fui director de la escuela. Luego pasé en la gestión 2020 del presidente Luis al distrito educativo 0803 y de ahí entonces pasamos acá estamos. O sea que hay carrera en educación, es bueno que la gente sepa que a veces eso se critica mucho en el tema educativo, que se pone gente por favoritismo y por compromisos políticos, pero en el caso de Pedro Pablo estamos aquí en la regional con una persona que tiene una carrera en el mundo de la educación, desde ser profesor hasta director de distrito prácticamente, ¿verdad? Sí, ahora sí. Director regional, le quedaría lo del ministerio, ser ministro de Educación, le quedaría eso pendiente. Y que la gente sepa que Pedro Pablo es una gente muy, muy valorada por la gente que ha trabajado con él, compañeros de trabajo, profesores que han estado bajo su dirección, ya sea en los centros educativos o en el distrito, pues todavía más o menos hablan bien de él. Sí, mira, yo creo mucho en las buenas relaciones, en el trato adecuado, en el trato respetuoso, en el reconocimiento de tu entorno, porque si tú no logras tener sinergia con tus compañeros, entonces ya tú mismo te estás autodescalificando. Entonces cuando tú les reconoces a sus compañeros, tú los estimulas a seguir trabajando y se forma esa sinergia, se conectan y al final eso da buenos resultados. A mí me ha dado buenos resultados. Yo creo en la jovialidad en la escuela. Yo en mis años que estuve alfabetizando y enseñando a mis estudiantes, yo era un maestro agradable, un maestro contento. Quería transmitirle eso a los niños porque el pesimismo, la tristeza, eso no conduce a nada. Eso lo que conduce es a fracasos educativos. Entonces, si no existe este ambiente de camaradería, de que el joven, de que el muchacho te coja confianza y te pueda hasta decir su problema, entonces no va a romper la barrera. Entonces, ¿no es peligroso eso en este momento, ahora que estamos viendo en los últimos años, y en Santiago esto se ha dado mucho, pero Pablo, unos niveles de cercanía entre profesores y estudiantes que ha llevado a relaciones no sanas, sí, incluyendo relaciones de tipo sexual, algunas en el país que han terminado hasta con muerte? Sí, definitivamente las redes y los medios también han contribuido a todo esto, pero la cercanía entre el maestro y el estudiante es fundamental. Evidentemente que es una cercanía de cero toque, de cero... cierta distancia. Es una cercanía de respeto, es una cercanía
de diálogo, una cercanía de conversación, una cercanía que le permita al maestro abordar y ver hasta la profundidad de la situación en la que vive el niño y en la que está el joven. Eso te va a ayudar a comprenderlo, a entenderlo y a planificar en base a su realidad. Evidentemente que en los últimos tiempos, en los últimos días hemos tenido una lluvia de situaciones en las escuelas, pero no es solamente, yo diría Santiago, es en el país. Pero no es solo en el país, es en el mundo que hay una situación. Bueno, ustedes lo ven que día a día en los Estados Unidos, con todas estas cosas que pasan, muchachos que llevan armas de fuego a la escuela y matan al maestro y matan a sus compañeros. Hay realmente un estado de histeria, yo diría, en el mundo. Y tal vez estamos atravesando por esa ola ahora. Yo espero que más adelante se pueda mejorar, ¿verdad? Pero definitivamente... ¿Qué medidas se ha tomado desde el Ministerio de Educación ante esto que ha estado sucediendo en los últimos años? Tal vez sucedía desde antes, pero ahora se ha mediatizado mucho todas estas situaciones que han pasado de profesores que después uno se entera que iban a buscar estudiantes a su casa, que se la llevaban los fines de semana, que había una relación de tal tipo, que tenían tantos años, que hizo abortar a uno. O sea, ¿qué medidas adopta el ministerio cuando se choca con esta realidad? Bueno, en el caso de la parte legal y de castigo al hecho en sí, es cero tolerancia. Y de manera preventiva. Ahora, de manera preventiva se están haciendo muchas cosas. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos en los centros, en cada centro tenemos psicólogos, tenemos orientadores, que son los encargados de crear actividades, estrategias, a los fines de ir viendo cómo podemos ir mejorando estas cosas. Pero ya en el macro, en lo macro, se están implementando, por ejemplo, hay que involucrar a los jóvenes, actividades sanas como, qué sé yo, deporte, se está fortaleciendo mucho, se están creando las canchas en las escuelas, porque eso también ayuda. Pero que no apunta tanto a los estudiantes, parece que es una cosa más de los profesores. Sí. En ese caso, que deberían ser, son otros padres. Yo creo, a mi manera de ver, que el filtro para la educación hay que cerrarlo. Tiene que ser más drástico, más rígido, el filtro para pasar a ser maestro. Ya eso está en otro nivel, no está en el mundo, yo diría, del Ministerio de Educación, sino está en el mundo ya de las universidades, que evidentemente que con la normativa que va a emanar, que sale en este caso, del Ministerio de Educación Superior, de la MESI, porque nosotros lo que preparamos, el Ministerio de Educación, el típico, el de hoy, el que conocemos hoy, aunque se está hablando de una fusión, pero el que hay todavía hoy, no legisla para la formación de maestros en las universidades. Entonces, ese filtro hay que cerrarlo, hay que buscar otros perfiles, otros parámetros para que estos maestros que salen de aquí sean ya definitivamente, ¿verdad?, personas que la sociedad pueda confiar, porque en verdad hay una situación que hay que corregir y está llamando la atención a las autoridades en todos los niveles. Que dentro de esos perfiles que usted señala, profesor, hay un elemento importantísimo y una vez fue tema de debate el tema de la vocación. Parece ser que ahora con los salarios atractivos que hay en el magisterio, en la docencia de República Dominicana, mucha gente se inclinan hacia allá pensando solamente en esto, en lo que van a devengar como honorarios y no en la vocación, que debe ser parte fundamental en cada docente. Es así, la vocación es fundamental. Yo siempre le digo a los maestros, la gente cree, no, mira que educación están todos los cuartos del mundo, la gente cree eso ahora. No, porque es así, la gallinita del huevo de oro. Pero déjeme decirle, tal vez eso no sea así, tal vez posiblemente nosotros... ¿En qué sentido no? Bueno, hay muchas necesidades que tenemos que cubrir, que si el presupuesto del 4% lo aplicamos debidamente, nos faltaría dinero para nosotros seguir construyendo aulas, para seguir propiciando más programas de actualización y de capacitación de los maestros, para seguir profundizando, qué sé yo, en la mejoría de la estructura de las aulas. Por ejemplo, yo estaba haciendo un balance en esta semana sobre las PDI, por ejemplo. ¿Sabes lo que son las PDI? Son pizarras digitales, Sí. así como ese televisor que usted ve allá, grandote, así,
pero que le permite a usted accesar a internet. Ese es el tiempo de ahora. Pizarra electrónica. Y nos faltan muchas pizarras, pero esa pizarra cuesta un dineral. Esa pizarra es una pizarra que te puede hacer de todo, ahí puede entrar a internet, puede poner a los niños a escribir, borrar y poner a los niños a escribir para desarrollar los trazos, sin tener la famosa tiza aquella, simplemente con un resaltador, ¿verdad? Un marcador. Y de esa manera podemos, o sea, utilizar más recursos para educación. En otros países tienen más por ciento que nosotros, con menos población. Entonces, profesor, pero ¿por qué estamos viendo entonces, al final de año, estamos viendo de manera regular a los congresistas hacer una sesión para definir qué van a hacer con el dinero que está quedando en educación? Porque no se ejecuta, no se está ejecutando. Sí, pasó, pasó en la gestión del doctor Ángel Hernández, que sobró algo de dinero, creo que sobró un punto, 0 punto y algo. ¿Algo, profesor? Sí, no sobró, bueno, se agotó como el 90%, 91% de lo presupuestados. Que es mucho dinero, estamos hablando de casi de ¿cuánto? 300 mil millones de pesos. Porque todo estuvo en la transición. Y parece que en esa transición paró algunos programas y algunas cosas. Debió intensificarse más lo que es la construcción de aulas, lo que le acabo de decir, la mejoría de la estructura de las aulas en sí, en su interior, ¿verdad? La inversión en eso, la inversión en la capacitación de los maestros y todos los programas que ustedes conocen en el ministerio, porque son muchos los programas abiertos que hay. ¿Es proporcional el aumento en la calidad educativa con la inversión que se ha hecho en los últimos 13 años, del 2012, cuando se aprueba el 4%, hasta el 25, 13 años? ¿Es proporcional todo lo que se ha invertido con el aumento en la calidad? Bueno, dicen los estudios, evaluando por los resultados, que nosotros tenemos un rezago en comparación con otros países. Y uno de los parámetros que se usan para eso son las pruebas PISA. Siempre nos miden por la prueba. ¿Sabes la cosa que nos miden por la prueba PISA? Sí. Sin embargo, debieran medirnos por otras cosas. Por ejemplo, yo no me explico cuando hay un concurso internacional, por ejemplo en la NASA, ¿por qué siempre los dominicanos están metidos? Si nuestra calidad es tan mala, ¿por qué siempre estamos metidos en los resultados finales nosotros? Siempre hay un grupo que gana, te lo han oído, ¿verdad? Claro. Pero además de eso, si usted observa, en este país se están haciendo, en nuestra zona franca y en muchos espacios, se están ensamblando instrumentos de medicina de alta tecnología. ¿Por qué no están escogiendo a nosotros? ¿Por qué no lo mandan a Haití? ¿Por qué no lo mandan a gran parte del continente africano a hacer eso? O a países que le puedan quedar más cerca, como por ejemplo... Pero y esa parte última que usted dice no es un resultado de la educación superior que en gran parte es privada. Lo que pasa, bueno, sí. O esos mismos de la NASA, que dice, estos muchachos que van a representarnos, no son jóvenes del sector privado, porque aquí realmente lo que se critica es la educación pública. Sí, pero que para ellos llegar ahí tuvieron que pasar por la educación primaria y la secundaria. Sí, pero la mayoría de estos profesores que vemos ahora, los recientes que ganaron un concurso de matemáticas internacionales, vienen de los mejores colegios de Santo Domingo, no de la escuela pública. Sí, porque la crítica viene en la educación pública. Sí, porque la inversión está en la educación pública. Sin embargo, cuando usted compara la infraestructura de la educación pública y la educación privada, la diferencia es muy grande. ¿Usted sabía eso? Bueno, debe serlo. Es grande. Debe serlo porque el dinero va a la educación pública. Sí, a mí me llama la atención que cuando yo comparo la infraestructura de la educación pública es mucho mejor que la educación privada. No quiere decir que aquí hay colegios que son mejores que muchos de los centros de la educación pública, porque para mí son todos de la educación dominicana. Yo le tengo tanto aprecio a la educación pública como a la educación privada. ¿Por qué? Quítele la educación privada al sistema y vamos a ver qué va a pasar. Entonces, ¿dónde está el problema? Si el problema no es infraestructura, Pedro Pablo. Entonces, el problema no es de infraestructura. Pues el problema no es
académico. Porque si usted también toma y coge los expedientes de cada uno de los maestros de la pública y de la privada, los currículos son diferentes también. Bueno, a favor de la educación y cómo se está pública. pagando ahora. Entonces, llama la atención que cuando pasamos la raya de Pizarro decimos, bueno, pero los resultados, por ejemplo, de la educación privada, cuando, por ejemplo, en pruebas nacionales tienes unos puntitos por encima de la educación pública. Esa es una gran verdad. Estoy hablando por resultados. Pero también, eso pasa también con los politécnicos, por ejemplo, que cuando usted pasa la raya, en los politécnicos que son públicos, están por encima de la media nacional. Cuando digo pasar la raya, es ver las pruebas nacionales, es ver los resultados en prueba PISA, por ejemplo, que nosotros debiéramos no conformarnos, pero sí celebrar que nosotros fuimos dos de los países que en la prueba PISA 2022 crecieron, que fue Panamá y República Dominicana. No quiere decir que llegaron al extremo. Nos movimos un punto y no sabemos si fue que a Nicaragua le fue peor. Bueno, o sea, no sabemos si fue que nosotros mejoramos, pero nos movimos. Pero el reconocimiento es que fuimos nosotros los que nos movimos, y nos movimos en medio de la pandemia. Y estamos hablando 13 años después de la aprobación del 4%. Sí, pero algo tuvo que pasar para mover. Pero no es sensible, profesor. Pasar del puesto del 79 al 78 no es un movimiento sensible. Piénsalo al revés. ¿En qué sentido? Imagínate que hubiéramos pasado de 79 a 78. Sí, hubiera sido peor. Pero que eso hubiera sido peor. No, sí. Lo que pasa es, Lenin, compañero, que nosotros en educación los cambios de educación son procesuales, son graduales. O dicho de otra forma, es poco a poco. En educación tú no pasas de 0 a 20. Sí, pero tú pasas de 0 a 5, de 0 a 3. No podemos hacer como el conformista. No podemos hacer como el conformista tampoco. Pero tampoco pesimista porque sacamos poco. Eso no es un reconocimiento ni un halago. No, Pedro Pablo, después de la ejecución de un plan decenal, porque estamos hablando del 2012 a esta fecha, son 13 años. Vamos a poner 12, vamos a decir 12 años. Sí. Después de la ejecución de un plan decenal, tiene que haber una evidencia sensible del cambio y la transformación en la calidad. Y eso es lo que no se percibe. Para mí, la educación dominicana, y yo siempre lo digo, sobre todo después, en esta nueva gestión que encabeza el presidente Luis Abinader y todos sus ministros que pasaron por ahí, para mí el gran aporte ha sido que comenzó el proceso de la reorientación. Porque había como un estado de la reorientación de la educación, hacia dónde vamos, qué queremos, qué priorizamos, qué es fundamental para nosotros. Y eso no había, profesor, porque ¿para qué son los planes decenales? Mira, Lene, si yo te digo a ti, tú lo sabes, que en educación hacía aproximadamente 7 o 8 años que no llegaban libros de texto a las escuelas. Eso es en el 20. Eso es cierto. Entonces, eso le dice a usted. Entonces, ¿dónde estaban los cuartos? ¿Dónde estaba el dinero en el 20, en el 19, en el 18 de los libros? Porque usted sabe que un muchacho sin libro no va para ningún lado. Porque, ¿qué tiene que consultar? Tiene que leer. La información se transmite a través de los libros. Y entonces, eso pasó en el 20. Entonces, se ha priorizado que los recursos, sobre todo el ministro Ángel, que es saliente, habló mucho de que reorientemos el gasto al aprendizaje, a la mejoría de la calidad de la educación. Y se ha estado, bueno, él dejó muchos libros en la escuela. Entiendo que el nuevo ministro Luis Miguel de Can, que es un gran hombre, un hombre con muchas luces y con muchos saberes y con mucha capacidad de escuchar. Entiendo, por lo que lo conozco, va a hacer un gran trabajo en el ministerio porque tiene una gran apertura, está bajando a las aulas junto con los maestros, con nosotros, a discutir los problemas y a ver dónde están los problemas fundamentales para seguir reorientando, como yo digo, el proceso de la educación dominicana hacia la calidad. Un hombre que no es del área educativa y que como gerente del Ministerio de Trabajo, como que no escuchamos muchos aplausos en su gestión.
¿Qué les hace pensar a ustedes que... Él salió muy bien del Ministerio de Trabajo. Bueno, sin crisis. No solo sin crisis, Pero él logró muchos acuerdos. ¿Cuáles grandes logros? Mire, Sí, aceptó al trabajador. no, los acuerdos de cesantía. Sobre todo salariales. Bueno, por eso bueno. el tema, ya ese es otro tema, pero él salió con una buena imagen del Ministerio de, si lo evalúan, no sé, busquen las evaluaciones, él salió bien, para mí, él salió muy bien parado del Ministerio de Trabajo. Vamos a hablar de Santiago y la regional. Vamos arriba. ¿Cómo encuentra usted el panorama, su llegada a las oficinas ya de la dirección correspondiente a la provincia de Santiago? Mira, yo no quiero comenzar a decir cómo yo encontré, pero yo quiero decir cómo yo quiero que sea, cómo yo voy a ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de mi trabajo? ¿Cómo serán las regionales? Los retos. Lo primero es que será una regional abierta. Yo estaré ahí 24/7, como estuve en el distrito educativo. Yo no tomé un día de vacaciones. Y siempre recibí a la gente. Así será la regional de educación el tiempo que yo esté en esa primera parte abierta, a escuchar a la comunidad, a escuchar a los maestros, a reunirme con quien tenga que juntarme, a crear los planes estratégicos del lugar a los fines de que logremos seguir reorientando la mejora de la calidad de la educación, porque es al final lo que nos interesa a nosotros. Entonces nuestra gestión será abierta totalmente a la comunidad para todos estos temas que tengan que ver con la mejora significativa del hecho educativo. Preguntaba Fran sobre los principales retos que usted advierte ya, a un mes de estar en la gestión. ¿Cuáles son los principales retos? Bueno, siempre habrá retos en diferentes direcciones. Yo diría que uno de los retos es tener unas buenas relaciones con el sindicato. Para mí es un reto. ¿Con la ADP? Sí. Y ya yo he dado connotaciones y la voy a seguir dando, de ser receptivo, de juntarme cada vez que nos tengamos que juntar con los compañeros, como le estoy diciendo, con los compañeros de la ADP, que ellos desempeñan un rol y yo desempeño otro, pero al final algo nos une, y es que somos maestros, tanto ellos como yo, o como nosotros. ¿Se ha reunido con ellos? Sí, usted ya? claro que sí. Y estoy yendo a las comunidades, estoy despachando con ellos, en algunas seccionales, despachando cosas, resolviéndolas desde ahí. Por ejemplo, una escuela que le pueda faltar, qué sé yo, 50 butacas, de ahí yo estoy resolviendo, estoy hasta llamando de ahí al ministerio y me están despachando y estamos resolviendo delante de ellos. Porque a veces tú vienes y haces un acuerdo con la ADP, finalmente, tú no le das seguimiento, no los escuchas y todo se queda en letra muerta. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque a veces también nosotros provocamos este tipo de conducta, de que por querer, como lo dices, darle una especie de tumbe, y eso no puede ser. Tiene que ser de doble vía, de aquí para allá, de allá para acá. Yo auguro que nosotros tendremos no quiere decir que no vaya a haber algún paro, una cosa, porque ya ellos tienen también sus asuntos, sus temas a seguir, pero en el fondo nos une ese objetivo común que es, somos maestros y el objetivo es la mejora de la calidad de la educación. Yo fui dirigente de ADP en los tiempos difíciles, ya no. Pero Pablo, Ahora es muy fácil. Nosotros estuvimos muchas veces vinculados, por ejemplo, en Santo Domingo, en marchas y cosas. Compañeros que usted conoce, a mi lado cayeron en Santo Domingo, en marcha de ADP. O sea, yo vengo de ese mundo, yo conozco el mundo, por lo tanto, no lo puedo denostar a ellos. Pero eso es lo que nos une, eso es lo que nos va a dar la posibilidad de entendernos, de comprender y de resolver los problemas juntos. mire, usted viene de una dirección distrital, usted conoce los problemas que adolece la zona en la cual usted estaba. Ya uno supone que usted se reunió con todos los directores distritales. ¿Son los mismos que aquejan a toda la comunidad educativa? No, los directores distritales fueron cambiados. Fueron cambiados. En un 80%. Pero usted viene de una dirección distrital. Sí, o sea, son los mismos problemas que hay en otras comunidades que en la que usted estaba Mire, dirigiendo. cada comunidad tiene su característica. Por ejemplo, la zona sur, para decirle una, tiene su característica y es que hay mucha gente viviendo con hacinamiento,
mucha gente junta, ahí hay muchos problemas de todo tipo, para no entrar en detalle, de todo tipo. Sin embargo, esos problemas, yo digo de todo tipo, usted sabe a qué me refiero, no están, por ejemplo, en la parte rural, sobre todo, ¿qué le digo? En Sajoma, muy poca, o sea la zona rural tiene esa ventaja. Entonces, esa complejidad que hay en la vida urbana, sobre todo en la vida de barrio, no es la misma. Pero no hay puntos en común en ustedes, profesor, porque se habla de deficiencias en cuanto a infraestructuras, aulas, profesores, personal administrativo, de todo esto se ha hablado. Sí. Esa era la segunda parte que yo iba a tratar, usted la abordó ahora, porque primero yo le dije que lo primero era, uno de los retos era lo que tiene que ver con la ADP, las relaciones, que podamos entendernos, que yo comprenda su rol y su papel, que yo entienda el mío, pero que sobre esa base nos pongamos de acuerdo. Y seguimos con el tema que quedó en desarrollo antes de irnos a publicidad. La segunda parte que le quedó por tratar de los retos. De los retos es el tema de la infraestructura escolar y la parte de personal docente y administrativo. O sea, que son dos personas diferentes. Y con relación a la infraestructura escolar, yo debo decir que en los 5 años de esta nueva gestión, de la gestión del presidente Luis, no estoy hablando ni siquiera de los ministros, de la gestión de Luis, se han hecho muchos descensos a las escuelas para mejoría de la infraestructura escolar, con miles de millones. Por ejemplo, en el año pasado, alrededor de 6.000 escuelas, 6.000 y tantas escuelas, fueron intervenidas. Cuando llegamos a la gestión en el 20, yo debo decir, literalmente las escuelas estaban semi-destruidas. Yo no sé en qué estaban. Entonces, hubo que montar un programa de infraestructura de mejoría sustancial. Y la escuela de hoy no es la escuela de ayer. Evidentemente que todavía quedan retos. Aquí tenemos escuelas, por ejemplo, que yo puedo decir la Ana Josefa Jiménez. La Ana Josefa Jiménez, que usted conoce, claro. Son escuelas emblemáticas. Esa escuela se ha invertido cientos de millones de pesos en esas escuelas. Pero en esa Ana Josefa, por ejemplo, se le hizo un bajo techo, se mejoraron la infraestructura de las aulas, esa escuela es otra, si vayan para que ustedes la vean, yo lo llamo. Pero estoy poniendo la Ana Josefa como ejemplo. Aquí hay muchísimas escuelas que estaban en esa condición y fueron mejoradas. Podría decirle Herminia Pérez, y así sucesivamente. Las escuelas que están en la otra banda, que están en la zona de Bellavista, las escuelas que están por la zona de Pueblo Nuevo, todas fueron mejoradas sustancialmente. Aquí hay una escuela que está ahí, que está cerca de aquí, que es la que está en México, ahí en la 16 de agosto, ¿verdad? Sí. Esa escuela hubo que totalmente reconstruirla, porque, bueno, te debieron. Que fue tema de mucha protesta. Sí, pero embargo, recién construida se cayó un techo ahí, una cosa. Sí. Sin embargo, todavía quedan cosas por resolver que se han ido resolviendo porque es poco a poco, esto es procesual, no es todo de un día para otro. De las escuelas que este gobierno recibió en proceso de construcción muy avanzada, que a decir de la saliente incumbente, la profesora Marieta, eran más de 30 escuelas. ¿Cuántas se han terminado ya? Se han terminado alrededor de 20 escuelas de esas. Alrededor de 20, no tengo el número así exacto. ¿Qué ha pasado con las otras ya 5 años después? No, están en proceso. Le puedo citar alguna, por ejemplo. En Hato del Yaque, ahora en esta semana, la semana pasada se entregaron 3 escuelas en la zona de Hato del Yaque. Y se entregó una escuela en la zona de La Ceibita, ahora, recientemente, en la escuela José Rafael Abinader, que es en el distrito 0803, ahí en la zona de La Ceibita. Ese nombre es fácil de recordar. Sí, porque es el papá del presidente. La gente cree que es el presidente y no es el presidente. No, José Rafael y Luis. José Rafael Abinader, el papá de Luis, que fue un senador por Santiago. Senador de Santiago. El presidente Luis Rodolfo, que era José Rafael. Y además, él fue el ideólogo de la Universidad OIM, o sea que es un hombre que está vinculado a la educación. Y nosotros entendimos que era justo que se le pusiera. Es la única escuela que tiene su nombre. Y déjeme decirle, y esto yo lo puedo decir público, esa escuela lleva ese nombre, porque yo hice la propuesta. Y escúcheme que lo estoy hablando en primera persona.
yo era amigo de José Rafael Abinader, amigo, no del presidente, fíjate que sino del papá. Entonces, toda la bondad que pueda tener esto, atribúyamela a mí. Si, no se la tienen que atribuir a nadie, fui yo que decidí, hizo esa gestión. que gestioné desde el distrito que se le pusiera ese nombre, entendiendo de todo ese tipo de cosas. Además, él caminaba mucho por esa zona, por ahí. Cuando él fue senador, yo anduve mucho con él por ahí en la zona sur, caminando en las escuelas y las cosas. Tiene muchos amigos, ya se le murieron, la mayoría se murieron los amigos de él. Profesor, entonces, volviendo sobre esto de la estructura. Sobre la estructura. Faltan muchas escuelas que hay que hacerle cosas, pero ya tenemos un panorama diferente. Pero ¿se puede garantizar que para el inicio del próximo año escolar no habrá deficiencia de aula en Santiago? Le voy a dar una primicia. La primera reunión con el nuevo ministro, una reunión en esa línea. Prepararnos para tener una buena conclusión de este año escolar, pero que el próximo año escolar nos encuentre con todas las escuelas habilitadas. De hecho, estoy informando que en Santiago tenemos en carpeta, ya los ingenieros están llegando a las escuelas del país entero, no solo de Santiago, a chequear las escuelas que les hemos referido para darle mantenimiento y ponerla en condiciones de que cuando llegue septiembre, los niños encuentren sus aulas y su escuelita bonita, pintada, remozada, con todas las llaves y las tuberías corregidas. Sobre todo con los sépticos, nos dan los pozos sépticos, los famosos pozos sépticos. Usted sabe que donde no hay sistema cloacal, claro. entonces tenemos que los pozos sépticos estén debidamente saneados y que los techos, que son uno de los problemas y que son costosos, que esas lonas que se colocan en los techos de las escuelas estén debidamente montadas. ¿Qué nos puede decir? Entonces, 200 escuelas en Santiago, en la provincia, entrarán a ese programa. No son tantas las que lo ameritan, pero a nosotros nos aprobaron 200 escuelas. El aguacate de Jacagua. ¿Qué nos puede decir usted? Los estudiantes estaban tomando clase en la iglesia, parece que el padre ya quería dar misa y la están solicitando. Hay un grupo que tenía que caminar kilómetros para irse allá. Esa fue la escuela que se hizo la demolición, ¿verdad? Sí. Sí. Hay un aguacate de Jacagua, sí, subiendo sí, la sí. loma. Sí, pero hay una conversación, yo tengo una conversación ahora con el padre y la comunidad, porque se está haciendo la escuela, incluso la mandaron a parar. Yo pienso que tal vez es un error, la comunidad la paró. ¿La comunidad? Sí, paró que no le siguieran la escuela. ¿Y qué alegan porque ellos? Ellos quieren que el techo sea de concreto, pero la característica de ahí y de lo que se está construyendo es para construirla con alucín. El terreno. El terreno no lo permite. En esto estamos llamando también a los ciudadanos, a la comunidad, al padre, para que puedan entender que es un asunto de ingeniería, ¿verdad? De ingeniería, que nosotros no manejamos. Y la misma falla que corre por ahí también. Claro. Sí. Uno debe tomar en consideración esto también. Así es. Profesor, el listín hoy, el periódico de hoy, trae el tema de una escuela de la zona de Santiago Oeste, Cienfuegos y esa zona. Profesor Carmelo de Jesús Sandoval García. Dice que ahí los profesores constantemente deben suspender la docencia para colaborar con el proceso de limpieza y que los mismos estudiantes tienen que ser integrados y que hay parte del horario de clases que tiene que tomarse para adecuar los espacios, igual que el nivel de seguridad. Sabemos cómo están las escuelas ahora con este nivel de esta necesidad de seguridad, y que el portero se marcha a las 2 de la tarde y que hay que cualquier cosa que tenga que ver con la puerta, nada de eso se puede resolver. ¿Qué sabe usted de esa situación? Que hay 3 conserjes para más de 24 aulas, oficinas, áreas comunes, y que esa es la razón por la que los profesores tienen que ponerse a eso. Sí, evidentemente que hay una situación en el centro. Ese centro es en la zona de Cienfuegos, Carmelo Sandoval. Así es. Ya el director de distrito nos pasó a nosotros, ya nosotros lo firmamos y lo enviamos al ministerio para designar un personal allá para corregir la situación que tenemos con ese asunto. Pero debo aclarar que
las nóminas son unidades vivas, dinámicas, que permanentemente entran y salen, sobre todo en algunas de las escuelas viejas, que tienen, por ejemplo, muchas personas mayores ya y van saliendo y de un pronto a vez, tú tienes, por ejemplo, 5 conserjes. Una escuela de 20 aulas necesitaría 6 conserjes, 5 o 6 conserjes, pero de un momento a otro te salen 3. Una porque se enferma, porque son personas mayores, otra porque ya no resisten más, y ya están en la nómina, pero en realidad no están ni siquiera asistiendo porque están enfermos, tienen su licencia, entonces eso no provoca y así van a seguir surgiendo cosas. La gracia está en que nosotros podamos primero entender que es una realidad que se da en todas las escuelas, nada más no solo en esa. Por ejemplo, yo te diría que en todas esas escuelas grandes hay problemas de ese tipo. Ese artículo del listín incluye la escuela Francisco Prudencio Parra, una escuela primaria de Jacagua. Dice que más o menos está en las mismas. Sí, hay una situación en varias escuelas, pero nosotros hemos estado en estos días, sobre todo en el tiempo que yo llegué, tratando de resolver esas situaciones. Quiero sí pedir un poquito de paciencia porque la burocracia que hay para la asignación de personal ahora toma un tramo. Por ejemplo, desde el centro, el director del distrito me envía lo que quiere nombrar. Yo lo recibo, lo envío de una vez a Santo Domingo porque tengo hasta un vehículo preparado para enviarlo, firmarlo y enviarlo de una vez. Llega al ministerio, el ministerio lo asume, pero el ministerio tiene que enviarlo al MAC. ¿Y tú no tienes presión política con esas designaciones, profesor? Aquí hemos escuchado altos dirigentes del PRM molestarse cuando nombran personal de tipo administrativo sin consultarles a ellos. Yo prácticamente no tengo esa presión, yo tengo la ventaja y es que tengo muchos años vividos y eso me ayuda también a que la gente me entienda y me crea que yo no ni voy a quitarle los espacios, ni voy a engañarlo, porque yo particularmente no tengo ninguna aspiración ni de ser senador, ni de ser diputado, por lo tanto yo voy a designar gente de ahí de la comunidad que lo busquen ellos. A mí eso ni me quita, ni me lleva, ni me trae, pero sí nos interesa resolver el problema. Y sobre todo, cuando se nombren personal en las escuelas, y lo estoy diciendo públicamente, nosotros aunque queremos nombrar a esas personas mayores, pero no es fácil que una señora de 65, 66, 70 años esté con una cubeta trapeando 4 aulas que le tocarían, subiendo y bajando. No es posible que la selección sea de la mayor lo mejor posible, que sean jóvenes, que puedan... Gente que tenga fuerza. Sí, porque es que pasan mucho trabajo a la señora y da mucha pena ver cómo estas señoras están en esa situación. Y esto básicamente por lo que señalaba Lenny, o sea, la influencia política. Aquí, si usted está apadrinado, pues consigue fácilmente un trabajo, y como no hay que pasar por un concurso ni por el tema de oposición, en el personal entra directamente. En el administrativo no, pero en los maestros sí. En los maestros sí. Profesor, y en las direcciones técnicas, el gobierno anterior, del partido anterior, un poco quiso establecer la cultura de que para las direcciones regionales y distritales se fuera a concurso de oposición. Eso se descontinuó, ¿por qué? Mira, bueno, sí. Eso no está en la ley de educación. No se ha aplicado. Pero eso no está en la ley. Pero, por ejemplo, ahora se van a hacer concursos de técnicos. En el caso mío, Sí. ¿Pero qué establece la ley, profesor? ¿Los directores regionales y distritales deben o no deben ir a concurso? Sí, está. Según la ley. Que vayan a concursos, sí. Y están asistiendo a concursos. ¿Y por qué no se hace? No, bueno, no se ha aplicado. Mira, se hizo un concurso en la gestión pasada y oye lo que pasó. Los que pasaron, que no eran de la gestión, no lo pusieron. Por ejemplo, yo tengo un director de distrito, que fue director de distrito en esta gestión, porque en el fondo, son funcionarios públicos, funcionarios de gobierno. Entonces... Entonces lo que usted denuncia es que no fue del todo transparente ese concurso. No, que no lo pusieron. El que pasó... Yo te puedo citar por nombre, no lo voy a hacer por término, pero, sí. Por ejemplo, un director de distrito de San José de las Matas, en la gestión pasada, fue de la nota más alta y no lo pusieron. Pusieron otro. O sea que, y así pasó. Afiliado al y hubo partido. Gente sí que lo nombraron así. O sea que cada gestión ha tenido su lastre, ¿verdad? Profesor, hay una escuela de su
de su zona de residencia y donde usted ha trabajado muchos años, que es en Guayabal, y donde usted lo quieren tanto, me consta, por su entrega, que fue motivo de noticia y escándalo. Una escuela donde un baile que se tildó de obsceno no fue ni controlado ni detenido por el cuerpo administrativo y docente. Voy a decir administrativo porque incluye también directores, coordinadores y demás. ¿En qué terminó eso? Bueno, eso... No hubo ninguna sanción, no hubo nada... Bueno, al centro sí. Al centro se le hicieron amonestaciones del lugar. ¿Tú ves? ¿Amonestaciones de qué tipo? Bueno, se le inquirió, se le llamó a la atención sobre la falta de control, sobre el hecho. O sea, una actividad de ese tipo tiene que estar supervisada, tiene que estar monitoreada permanentemente por un equipo docente. Entonces, no monitorearon lo que tenía que ver con el vestuario, que yo pienso que era inadecuado, totalmente, usted lo vio, ¿verdad? Inadecuado. No, y eso, eso, yo creo que el vestuario, las participantes no se mueven así. El vestuario es una combinación de vestuario. Pero no solo el vestuario. Y baile obsceno. No solo el vestuario, el baile obsceno, pero además de eso, lo que se dijo. No, y el enfoque que le dio el que estaba filmando, el ángulo que tomó. Alguien me dice, bueno, estoy diciendo a alguien del entorno, que parece que los muchachos hicieron, como dicen, hicieron trampa. Y sabe que las redes para sonar, modificaron el guión en esa parte y pusieron eso. Parece para buscar. Pero debía detenerse. El equipo docente que estaba al frente debió pararlo ahí. Por esa es la amonestación. Párame la música. Por la falta de control. Yeah. Se amonestó. Incluso nosotros, a partir de ahí, yo que estaba en el distrito, dirigiendo el distrito, nosotros hicimos una circular, parando los lanzamientos de las promociones. Porque ya esos muchachos no estaban en el liceo realmente. Y eso crea también una situación, porque ya un muchacho que se fue del liceo, viene al liceo, entra, pero ya prácticamente es un particular. Ya los maestros no tienen control. Y de ahí, ese sería el atenuante de los maestros, ¿verdad? En términos legales, es un atenuante, pero ellos tienen que tener control de lo que sale de ahí, de todo lo que pasa en el centro, porque es a la sociedad que va. ¿Te entiendes? No, y estar pendiente y ver inclusive hasta los ensayos si es posible para ver qué es lo que se va a presentar ahí. Control de los maestros. Tiene que tener control del contenido, de las acciones y de todo, del vestuario, de lo que se lleva, de lo que va a pasar. Profesor, mire, ya estamos sobre el tiempo. No nos da que la primera visita suya no nos da el tiempo, tiene que volver pronto. Sí, usted se hace acompañar hoy del el nuevo plan decenal 2024-2034, Horizonte. Brevemente, profesor, ¿qué es lo a destacar de este nuevo plan decenal de educación? Bueno, lo primero que es un plan, el plan 92-2002, que fue el primer plan decenal. Parece que el mejor. Dentro de la crisis. Se dice que sí. Pero fue un plan decenal orientado hacia la inserción de los niños en la escuela. Ahora ya tenemos los niños en la escuela por diferentes razones. Están asistiendo ya un 90 y tantos % a nivel nacional. Ahora, este plan lo que viene es a concentrarse en la calidad y la mejora y la utilidad de la educación. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Ese es el enfoque. ¿Para qué nos va a servir a nosotros ser bachilleres? ¿Para qué nos sirve? Entonces, el enfoque es dirigido hacia esa parte, integrando mucho lo que tiene que ver con la educación técnico-profesional, tratando las escuelas vocacionales, se destacan bastante, tratando de que cuando nuestros jóvenes terminen, salgan con una educación útil, una educación que yo particularmente le llamo productiva. Ayer estaba yo, en esta semana estuve ahí en la zona del Licey, porque estamos fortaleciendo lo que son los huertos escolares. El huerto escolar es una herramienta, no es la cantidad de artículos, de productos que se puedan obtener en el huerto, es que podamos transmitir a nuestros jóvenes la cultura de la producción sana, que como es una producción orgánica, sobre la tecnología de los invernaderos,
que los muchachos adquieran esa cultura para que mañana puedan ser empresarios hasta de eso, con 2 tareas de tierra. Cualquier muchacho, cualquier joven puede vivir su vida si ha asimilado a través de la escuela la cultura de la producción, de ese tipo de producción. Y en eso estamos, que eso va acorde con el Plan Horizonte 2034, que es preparar para la educación para que sirva para algo. Y supervisado, profesor, porque son capaces de hacer un resultado. Con esto estamos combatiendo combatimos la delincuencia, mejoramos la producción, subimos la categoría país. Ya ustedes saben. Gracias, profesor. Gracias por su tiempo, dedicárselo a los amigos televidentes, a esta pues población de esta parte de República Dominicana que realmente pues quería conocer los retos y sobre todo el propósito que tiene con la educación en esta parte del país. Pedro Pablo Marte es el director de la Regional 08 Santiago del Ministerio de Educación de República Dominicana. Ha estado compartiendo con nosotros en este café de Diario 55. A ustedes las gracias por acompañarnos. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todo lo que somos partes del 55 en las mañanas, agradecemos su sintonía. El lunes, Dios delante, nosotros después de la misa regresaremos con todos ustedes en 1 hora aproximadamente el programa Buen Día, que se produce a través de esta estación. Gracias, buen fin de semana.